Quisiera, queridos amigos, que abrieran su Biblia, si ustedes traen Biblia, y si así hicieron su espacio para reflexionar el día de hoy, que buscaran la carta a Gálatas. Si ustedes tienen su Biblia, busquen Gálatas capítulo 6, y vamos a reflexionar en el verso 4 y verso 5. Dice de la siguiente manera, amigos. Verso 4 dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivos de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no de otros. Fíjense, porque cada uno llevará su propia carga. Fíjense, este texto es interesante, magnífico, impresionante, hermanos, de lo que acabamos de leer. Vuelvo a leerlo porque a mí me parece interesante. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo. Fíjense, y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Llevará su propia carga. Eso quiere decir, la carta a Gálatas es interesante porque precisamente concluye, todo el discurso de Gálatas concluye con estas expresiones. En los versos anteriores decía sobrellevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Pero en estos textos dice que hay que hacerse cargo de sí mismo. Cada uno llevará su propia carga. En otras palabras, lo que está diciendo, que unos a otros podemos sobrellevarnos, pero el responsable último de cada acción, de cada palabra, de cada decisión, de cada voluntad que realizamos, es uno mismo. Cada uno de nosotros tiene que asumir la responsabilidad de su propia vida. Cada uno de nosotros está invitado y orillado también a asumir los compromisos de su propia existencia. Nadie puede responsabilizar al otro de lo que yo he decidido, de lo que yo he pensado y de lo que yo he decidido en todos los ámbitos de mi vida. Todas esas emociones, palabras, sentimientos, afectos, todas esas reacciones de impulso, todos esos agresiones incluso, todas esas ausencias que yo manifiesto en el otro, yo soy responsable de todo lo que experimento en mi vida interior. No puedo estar responsabilizando al otro de lo que el otro, de lo que yo le hago, o de lo que el otro, o lo que decimos que me hace sentir, me hace experimentar, porque la finalidad de la vida y la finalidad de la madurez y de la plenitud del ser humano radica precisamente, queridos amigos, en hacerme cargo de mí mismo. Imagina lo siguiente. ¿Cómo podemos, analiza lo siguiente, ¿cómo podemos hacernos cargo de nosotros mismos? La única forma de hacernos cargo de nosotros mismos es tener el entendimiento preciso. Fíjense, es tener el entendimiento preciso de que la vida es corta, de que la vida se acaba y de que el llamado de Dios está ahí ya latente, y que yo debo de asumir con responsabilidad y fe lo que Dios me invita a hacer. Y la Biblia dice que Dios me invita a tener una vida abundante, no una vida religiosa, sino una vida abundante, una vida de plenitud, una vida de gozo, de amor, de paciencia, de paz, de templanza, de fe, de mansedumbre, sobre todas esas características y cualidades que brotan por la obra del Espíritu en nosotros. Entonces, queridos amigos, nosotros solamente tenemos la decisión de vivir así, bajo la guía de Dios, en este lapso de tiempo. Y debemos de tener entendimiento que todos nosotros, absolutamente todos los que estamos aquí presentes, los que están enlazados, los que están aquí conectados, va a llegar un momento, queridos amigos, en que va a llegar nuestro fin. La vida se va a concluir, la vida va a acabar, la vida es temporal, la vida es finita,
la vida se desgasta, la vida se corroe, la vida está limitada a un principio y a un fin. Y cuando nosotros llegamos a comprender que el Evangelio sirve, fíjense que el Evangelio sirve para tener plenitud en el aquí y en el ahora, que la salvación inicia en el día de hoy, en este momento, cuando yo logro comprender que Dios vino y se encarnó en la persona de Jesús para que yo tenga vida abundante, entonces empiezo a hacer una reflexión tan profunda de mi vida que empiezo a reconsiderar la mala vida que llevo, la pésima vida que puedo estar teniendo, porque el ser humano puede estarse ahogando en un vaso de agua bajo circunstancias que realmente en ocasiones provocan mucho dolor, pero que eso no puede limitar la existencia y la plenitud de mi vida. No puede entorpecer mi crecimiento y mi desarrollo y mi plenitud como ser humano. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, fíjense, queridos amigos, cuando nosotros comprendemos y entendemos que la vida inicia en el aquí y en el ahora, que la vida es hoy, que la vida es en este preciso momento, que la vida no la podemos aplazar porque no sabemos cuánto tiempo más vamos a vivir, que la vida no la podemos posponer y que no podemos decidir nosotros cuándo nos vamos a morir. Entonces es cuando yo empiezo a reconsiderar la vida y empiezo a entender que el propósito por el cual Dios me ha llamado a sus filas no es para convertirme en un hombre religioso, sino es para transformarme en un hombre pleno, en un hombre abundante, en un ser humano como la persona de Jesús que disfrutaba la vida, el día a día, que hacía el bien día a día y que trataba de vivir plenamente como su Padre le invitó. Entonces, hacerme cargo de mí mismo es aprovechar los momentos diarios, cotidianos, día a día, para poder disfrutar la vida abundante que Dios me da. Y es ahí cuando nosotros podemos descubrir que hacerme cargo de mí mismo responde a lo que dice Gálatas, lo que acabamos de leer en el verso 5. Cada uno llevará su propia carga. Yo no puedo estar responsabilizando a la gente de mis desgracias. Yo no puedo estar responsabilizando a la gente de lo que siento y experimento. Yo no puedo estar responsabilizando a la gente de lo que pienso y de lo que hablo y de lo que hago. Tengo que asumir con sabiduría todo lo que pienso. Hay gente que sigue enfrascada. Fíjense, les voy a leer algunas frases en donde yo he encontrado que la gente responsabiliza a los demás de lo que le sucede a ella misma, donde desplaza responsabilidades a los otros con tal de no enfrentarse con su propia realidad y con tal de evadir todo lo que ella tiene que hacerse responsable, porque hacerse responsable de uno mismo implica cambio, implica esfuerzo, implica trabajo con su propia persona, implica transformar dimensiones con las que no estoy a gusto, implica aceptar las críticas del otro, implica también reconocer errores y fallas. Y eso significa que en ocasiones nos pega en el orgullo a saber que no soy tan bueno, tan perfecto como pienso que soy, y que muchas veces todo lo que el otro dijo de mí son cuestiones ciertas. Hay gente tan maliciosa, hay gente tan decadente internamente, hay gente que tiene tan baja autoestima que piensa que todo está en su contra, que todo el mundo habla mal de él, pero el problema es que no se ha hecho cargo de sí mismo, siempre está responsabilizando a los demás de cómo se percibe, de cómo siente, de cómo piensa, de lo que interpreta de la vida. Y yo creo que eso es un problema, hermanos, es una carencia tan profunda, no hacernos cargos de nosotros mismos. Y por ello el Evangelio en Gálatas dice, cada quien responsabilícese de su propia carga. Fíjense, tú has dicho en ocasiones, no sé si tú cuántas veces has dicho estas expresiones, es que tú me ofendes, es que tú me haces sentir mal, es que no puedo evitar sentir lo que siento por tu culpa, simplemente estoy enfadado, no me pidas que explique por qué. Esa persona me enferma, ese vecino mío, ese familiar mío hace que yo esté así. Fíjense,
Tengo miedo a las alturas. Me avergüenzas, tú me avergüenzas a mí. Me acelero cuando ella está cerca de mí. Fíjense cómo responsabilizan. Esas frases hacen que nosotros desplacemos responsabilidad. Y la otra, la muy famosa, la que en los matrimonios, en las parejas, suele suceder muy comúnmente, y más cuando una persona o un miembro del matrimonio tiene baja estima o tiene problemas serios en su interior. La gente dice, es que tú me haces ver como un tonto o una tonta en público. Siempre en público me haces sentir pésimo. Y entonces empezamos a responsabilizar al otro de lo que yo siento, de lo que yo pienso, de cómo interpreto la realidad. Empezamos a culpar al otro como si el otro tuviera que decidir qué pensamos, qué sentimos, qué hacemos, qué decidimos, qué percibimos de la realidad. Pero si nosotros tuviéramos que transformar esas expresiones en hazte cargo de ti mismo, en lugar de decir me ofendes, tendríamos que decir me ofendí, porque las cosas que dijiste, que me dije a mí mismo respecto a lo que pensabas, hizo que yo reaccionara así. Pero fíjense, en lugar de decirle me ofendes, es me ofendí. En lugar de decirle me hace sentir mal, me hice sentir mal. Me permití sentirme mal. Puedo evitar sentir lo que siento, pero he escogido estar enfadado. O sea, las personas tienen la capacidad, queridos amigos, de elegir. Nosotros tenemos la capacidad de elegir y de decidir lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos con nuestra vida. Hay veces que podemos responsabilizar a los otros de nuestra conducta. Es que le pegué porque me hizo enojar. Y entonces todas esas características de responsabilidad al otro, de evadir y de confrontar mi propia vida, entonces anulan la capacidad de mi libertad para elegir por mí mismo, para decidir por mí mismo, para optar por lo mejor de mí mismo. Y hoy vivimos en un mundo, queridos amigos, en un mundo donde al ser humano le cuesta tanto trabajo asumir las riendas de su propia vida, asumir las responsabilidades de sus palabras, asumir, fíjense, el hecho de que yo puedo elegir lo que siento. Y eso es lo que más le pega al ser humano. En la actualidad lo que más le afecta al ser humano es responsabilizar al otro de lo que yo siento. Si estás enojado, si estás enfadado, si estás frustrado, si te sientes impotente, tenemos una tendencia humana a decir que el otro es el que me hace sentir así. O cuando hay pleitos en familia, siempre tendemos a responsabilizar al otro de cómo yo siento, de cómo yo me percibo, de cómo yo me sentí o me ofendió. Y entonces, en lugar de elegir transformar, cambiar mi percepción, porque eso implica abandonar el ego, abandonar mi autograndeza, mi excelsa y maravillosa persona, en lugar de decir yo soy responsable de mí mismo, yo elegí estar así, es más fácil decirle al otro, tú me hiciste eso, tú me hiciste sentir así, tú me hiciste enojar. Porque decir yo me siento así porque yo decido es más complicado, porque eso orilla a las personas a hacerse responsables de sí mismos. Y en la carta de los Gálatas bien dice el apóstol Pablo que hay maneras, queridos hermanos, hay maneras en las que el ser humano puede acompañar, como bien decíamos, ¿verdad?, a sobrellevar una carga con el otro, pero nada más a sobrellevarla, pero no resolverle la carga, no responsabilizarnos del otro, porque tampoco tenemos que caer en una actitud paternalista.
Yo también, queridos hermanos, he detectado que en las iglesias a veces hay una actitud paternalista, ¿verdad? Porque por muchos años se enseñó, e incluso se sigue enseñando que el pastor el pastor el pastor tiene que visitar, el pastor tiene que orar, el pastor tiene que hacer todo. Pero eso inhibe, fíjense lo que les voy a comentar, eso inhibe de que el creyente de manera personal se haga responsable de su propia espiritualidad. Ciertamente el pastor puede escuchar, puede orientar, puede orar, pero no tiene que responsabilizarse del crecimiento del otro. Cada uno de nosotros tenemos que hacernos cargo incluso de nuestra propia familia en la dimensión espiritual. Podemos sobrellevar, ya lo dijimos, pero el responsable último, el responsable primario del crecimiento de cada uno es uno mismo. Yo no puedo decir que soy mal creyente por causa de unos líderes o por causa de mi iglesia o por causa del pastor, sino que yo soy responsable de mi desarrollo cristiano. Yo soy responsable de mi intimidad con Dios. Yo soy responsable de mi aprendizaje de la palabra. Yo soy responsable de mi espiritualidad. Porque yo puedo decir es que el pastor no hace nada, el pastor no enseña, el pastor no evangeliza, el pastor no habla, el pastor no visita, el pastor no. Y todo el tiempo responsabilizando a los demás. No estoy diciendo que no tenga yo responsabilidad o que los líderes o que los pastores de cualquier lado, no solamente estoy hablando de Monte Sión, sino de cualquier lado tengan que hacerlo. Sino que la madurez consiste en hacerme cargo de mí mismo en todas las dimensiones de mi vida, en mis emociones, palabras, acciones y espiritualidad. Es como si nosotros tratáramos de responsabilizar a los médicos de nuestra salud. Imagínense que todo el tiempo le estemos culpando a los médicos. Es que el médico no me da la medicina, es que el médico me dio un mal tratamiento, es que el médico, el nutriólogo, etcétera. Siempre responsabilizando a los demás de lo que yo tengo que hacer por mí mismo. Es que el otro no me da nada, siempre evadiendo, siempre desplazando. Por eso, queridos amigos, la reflexión del día de hoy se llama hazte cargo de ti mismo, porque hacerse cargo de ti mismo responde a una actitud de madurez, donde yo cargo con mis propias decisiones, donde yo asumo mis propias voluntades, donde yo camino con las propias elecciones de vida que he asumido y no me hago la víctima. No me hago la víctima, sino me hago responsable de todo lo que he decidido, hablado, sentido, pensado, y empiezo a caminar para transformar mi existencia en el nombre de Jesús. No puedo estar viviendo como víctima, porque quiero decirles que las personas que viven como víctimas, las personas que siempre están responsabilizando a las demás, nunca pueden cambiar su entorno, sus personas, nunca pueden transformar su realidad, siempre viven sumidas en una realidad de víctima. Pero las personas que asumen la responsabilidad de su propia vida pueden transformar, pueden renovar, pueden rediseñar la existencia y pueden crecer, aprender y mejorar en muchas cosas. Porque eso es la vida, porque eso es el crecimiento, porque eso es la madurez, porque eso, queridos hermanos, nos desafía a nosotros y nos mentaliza de que nadie tiene por qué resolvernos nuestros problemas. Nadie tiene por qué resolvernos nuestros problemas emocionales, económicos, espirituales, sentimentales. Pueden sobrellevar las cargas, como dice Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo, pero no como dice el verso 5, cada uno llevará su propia carga. Pueden acompañarnos, pueden darnos contención, pueden bendecirnos
escuchándonos, orando por nosotros. Y eso es una bendición, tener una familia, amigos, hermanos en la fe, un pastor que pueda escucharnos en las dificultades. Pero hay que dejar bien claro que nadie más, absolutamente nadie es responsable de tu propia vida. Nadie puede transformar tus emociones, pensamientos, sentimientos, palabras. Nadie puede elegir tu crecimiento espiritual, emocional, psicológico, interpersonal, intrapersonal. Nadie puede elegir tu salud física. Nadie, absolutamente nadie. Es una decisión tuya, es una elección tuya, es algo que tú eliges. Por ello, queridos amigos, el día de hoy estamos reflexionando sobre este tema que trasciende la vida. Porque aquel que entiende y comprende qué importante y qué trascendente es hacerme cargo de mí mismo, voy a dejar de sentir que el otro me hace cosas. Más bien, si el otro hace cosas, yo voy a decidir cómo las recibo. Si el otro no hace nada, yo voy a elegir cómo interpreto eso. Y puedo interpretarlo enojado, molesto, furioso. Puedo interpretar todo eso desde una óptica decadente. Pero si yo me hago cargo de mí mismo, yo puedo transformar esos malestares en placer, en alegría, en energía, incluso en motivo para alcanzar nuevos horizontes, llegar más lejos, más alto, conquistar más metas en mi propia persona. Es una elección, la vida es una elección, hermanos. Y yo puedo también, fíjense, también puedo elegir seguir responsabilizando a los demás. Quedarme como estoy, en ese estatus de víctima, en ese estatus de culpabilizar y de responsabilizar al otro, sin que nadie haga nada, ¿verdad? Y puedo seguir así. Y creo, hermanos, que todos hemos experimentado. De hecho, hay un pasaje del Evangelio, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, y que continuamente a mí me ha enseñado muchas cosas. Cuando en el capítulo 5 de Juan dice lo siguiente. En el capítulo 5, verso 5 de Juan, Evangelio de Juan, dice lo siguiente. Había un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. 38 años. No tenía un mes, una semana, 3 días. 38 años. O sea, ya se le había hecho una costumbre vivir así. Pero todavía hay un problema más grande que la enfermedad. Verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Si Jesús, en lo personal, si Jesús me pregunta a mí, ¿quieres ser libre de todo aquello que te limita para lograr tu máximo potencial? Yo diría: sí, Señor, aquí estoy. Y todos responderíamos así. Incluso Jesús nos ha hecho esa pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ya no tener tantas dificultades en esa vida, en esas áreas de tu vida que te hacen ruido, que te generan problemas? Y todos diríamos: sí, Señor, sí, por favor, hazlo. Pero fíjense, siempre hay un bloque mental, un pretexto mental que nos limita a que el milagro de la vida y de la plenitud se logre por la persona de Jesús. Dice el verso 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta. Entre tanto que yo voy al estanque, cuando se agita el agua, ya hay otro que desciende antes que yo. Señor, no tengo quien me meta. Señor, no tengo quien lo haga por mí. Señor, no tengo quien me lleve. Señor, no tengo quien me lo solucione. Señor, no tengo quien lo haga por mí. Fíjense. Verso 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Pero fíjense, el milagro consiste en escuchar la voz de Dios. Pero fíjense, presten atención en esto. Jesús no le dijo a la persona, fíjense lo que no le dijo a Jesús, a la persona esta. Jesús no le dijo, yo te voy a levantar.
ven, agárrate de mí, mira, yo te levanto. No, Jesús dio una orden. Y Jesús le dice, levántate, levántate. Toma tu lecho, carga con tus cosas y empieza a caminar. Empieza a andar. Empieza a andar. ¡Wow! O sea, Jesús solamente le dio la indicación. Aquel que escucha la voz de Dios y hace lo que Dios le dice. Si Jesús le hubiera dicho, mira, yo te levanto, no te preocupes, yo lo hago por ti, yo te llevo al estanque. No, Jesús no le dijo eso. Jesús no alimentó su mal de víctima. Jesús no alimentó su limitación mental. Jesús no alimentó su mediocridad, su procrastinidad. Jesús no alimentó nada de eso, su soez. Jesús no alimentó nada de eso. Jesús le provocó el poder de hacer una reflexión de que Él por sí mismo tenía la capacidad de levantarse por la palabra de Jesús. Y cuando este hombre se levanta y toma su lecho, ese es el milagro. El milagro no necesariamente tiene que ser sobrenatural, como muchas veces se anuncia, sino el milagro tiene que ser la evidencia de que la vida ha cambiado, de que las cosas han sido diferentes. Y el milagro está en escuchar la voz de Jesús. El milagro es escuchar la voz de Jesús. ¿Por qué escuchar la voz de Jesús? Porque la voz de Jesús siempre nos va a llevar a hacernos responsables de nosotros mismos. La voz de Jesús siempre nos va a llevar a hacernos responsables de nuestras decisiones, de nuestras palabras, de nuestra voluntad, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, sentimientos, decisiones, elecciones, sobre de todo, queridos amigos. Incluso de las circunstancias que nos arrebasan y nos provocan dolor y cosas que incluso no decidimos y elegimos y que se presentaron en la vida. Yo tengo la facultad en el nombre de Jesús de decidir cómo la voy a enfrentar. Si la voy a enfrentar con miedo, con terror, como víctima, con vergüenza, con culpa, o la voy a enfrentar con fe, con amor, con la seguridad y la confianza de que Dios estará conmigo. Muchas personas enfrentamos las circunstancias difíciles de la vida con terror, con pánico, con inseguridad, con miedo, con angustia. Y terminamos mal, porque la vida no la hemos decidido enfrentar de una manera equivocada, pero cuando la enfrentamos con toda esa confianza, con la certeza de que alguien me acompaña, de que alguien está conmigo, de que yo puedo transformar esa realidad, entonces puedo elegir enfrentar la vida de manera diferente. Yo te animo que cambies tu percepción, que dejes de victimizarte, que dejes de culpabilizar a los demás. Es que el otro tiene mal carácter, por lo tanto yo siempre estoy enojado. Es que el otro es así, por lo tanto yo soy así. No responsabilices a los demás de lo que tú estás haciendo y eligiendo. Hazte cargo de ti mismo. Levántate, dice la palabra, levántate. Así le dijo Jesús a este personaje que estaba viviendo como víctima y en un estatus de mediocridad. Jesús le dijo a este hombre, levántate, 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 toma tu lecho, carga con tus propias cositas, hazte responsable de tus cosas y empieza a caminar, empieza a andar, empieza a emprender un camino por el que te habías detenido, el que te había obstaculizado, el que te había limitado, el que te había frenado. Abandona tu zona de confort, tu zona de seguridad, esa zona que te tiene tranquilo y sin responsabilidad, porque hacerte cargo de ti mismo implica salir de tu zona de confort, implica experimentar nuevas cosas, implica abrirte a nuevos horizontes, a nuevas posibilidades, a nuevas decisiones, elecciones, personas, implica llevar tu propia carga, querido amigo. Hoy estamos ante una vida que nos obliga y nos orilla a hacernos cargo de nosotros mismos, sin perder de vista que hay alguien que nos sostiene, que hay alguien que nos acompaña y nos fortalece, pero no por ello no vamos a vivir sin hacer nada.
Hay un principio en la educación y quiero comentarles, el principio de la educación, un principio muy fundamental en la educación es: no hagas por los niños o por los estudiantes lo que pueden hacer por sí mismos. Igual, en nuestra vida podemos apropiarnos ese principio. No permitamos que los demás hagan lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Incluso los padres pueden aplicar eso con sus hijos. No hagas por tus hijos lo que tus hijos pueden hacer por sí mismos. Y en el matrimonio es igual, no hagas por tu esposo o por tu esposa lo que él o ella puede hacer por sí mismo. Y muchas cosas tendrían que cambiar y transformar en nuestra realidad cuando nosotros logramos entender que el ser humano tiene la facultad de hacerse cargo de sí mismo. Incluso podríamos llegar a entender que Dios mismo no hace por nosotros, los humanos, los seres humanos, lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, queridos amigos. Lo que acabo de decir es muy importante, muy relevante y trascendente para poder transformar nuestra realidad y nuestro entorno familiar y en todas las dimensiones de nuestra existencia. No hagas por los demás lo que puedan hacer por sí mismos. No permitas que los demás hagan por ti lo que tú puedes hacer por ti mismo. Hoy estamos emprendiendo un camino de responsabilidad personal. Joven, niño, adolescente, hermano, hermana, todos los que están escuchando en este día, yo te animo que empieces a hacerte responsable de ti mismo. Que empieces a trabajar sobre tus decisiones, palabras, elecciones. Deja de culpar a tus padres, deja de culpar a tus hermanos, deja de culpar a tus abuelos, deja de culpar a tus tíos, deja de culpar a todo mundo, deja de vivir como víctima. Empieza a transformar tu mente, empieza a transformar tu corazón en el nombre de Jesús. Escucha esa voz de Jesús que te dice: levántate, 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 toma tu lecho y anda, toma tu lecho y anda. O sea, toma la decisión de salir de ese hoyo. Toma la decisión de llevar esa carga y de empezar a caminar. Hoy es un tiempo en el que podemos asumir un camino diferente si escuchamos la voz de Dios. Y amigos, hacerse cargo de sí mismo es lo que Jesús dijo en la Escritura. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Quieres vivir una vida abundante? Hazte cargo de ti mismo. ¿Quieres vivir una vida abundante? Deja que los demás se hagan cargo de sí mismos. ¿Quieres vivir sin cargas de más? No hagas por los demás lo que pueden hacer por sí mismo y no dejes que los demás hagan por ti lo que tú puedes hacer por ti mismo.